Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo les va en Dame el Poder? Y hoy vamos a hablar de dos temas. Por un lado, la reforma de impuestos, la reforma tributaria que está pendiente y que no se hizo, con Santiago Sáenz Valiente, un experto en el tema, contador, profesor universitario, y Andrés Nápoles, abogado y máster en Derecho Ambiental, porque vamos a hablar, de la Universidad de París, vamos a hablar del tema del cambio climático, tanto en la Argentina como en el mundo. Es la Universidad del País Vasco de España. Abogado, magíster, se llama Andrés Nápoles, se encuentra en estudios y por estos días participó también en el Congreso de un tema que vengo siguiendo y que quien ve este programa lo debe haber visto, que tiene que ver con la represa en la provincia de Santa Cruz, Zepernik-Kirchner, y que se va a hacer, pero que hay varias polémicas dando vueltas. Hemos estado hablando del tema y hay que ver cuál va a ser el impacto ambiental, porque hay que ver si va a provocar daño o no en los glaciares. No es un dato menor y las consecuencias en caso de que esto no haya sido como debe ser pueden llegar a ser letales y ya no con arreglo, porque si se provoca algún daño ambiental no tiene arreglo. Así que más vale que estemos atentos de ese tema. Entonces, Andrés Nápoles en estudios y Santiago Sáenz Valiente después de la pausa. Auspicia este programa Mercado a Término de Buenos Aires, el primer mercado de futuros agrícola de Latinoamérica. Aquí estamos en Dame el Poder con Santiago Sáenz Valiente. Gracias por venir, Santiago. Por favor, Elizabeth, ¿cómo Quedó estás? pendiente y no le hicieron, pero nosotros siempre hablamos del tema porque sea lo que nos preocupa. Somos uno de los países con mayor presión fiscal del mundo, presión tributaria, a cambio de nada. Educación, salud, seguridad, justicia, ni que hablar. Lo tenemos que pagar también privado. Entonces, ¿cómo no nos va a preocupar? Y espero que alguien se ocupe. Y ya es charla de café, ¿no? Sí, ese tema que hace muchos años no lo era. Yo creo que una de las cuestiones también pendientes, vinculado directamente con esto, es la educación tributaria. Eso lo hemos hablado más de una vez, para que justamente haya cultura tributaria. Creo que hoy hay un altísimo nivel de evasión, pero seguramente ese nivel de evasión en general está impulsado por la propia situación, ¿no? Hay muchas excusas para no pagar impuestos. La estructura tributaria es muy deficiente hoy en la Argentina porque tiene muchos impuestos que son distorsivos. Es decir, que por ejemplo se pretende claramente cobrar un impuesto donde no hay una renta real. Y esto se observa muchísimo entre la falta de aplicación del famoso ajuste o corrección por inflación, donde justamente se obligan, por ejemplo, en el tema del agro, que vos lo conocés muy bien, a valorizar las existencias al precio de mercado respecto del año anterior. Aparece una ganancia que es inflación pura. Ni hablar lo que pasa con la venta de tierras rurales o los inmuebles grabados con ganancias, donde el costo queda a su valor nominal. Esto se busca resolverse ahora, pero te cuento que a través de una especie de llamado blanqueo también, blanqueo de valores, digamos, y se está discutiendo sobre si se va a aplicar la tasa del 5 o del 10%. O sea, para evitar esta terrible distorsión de pagar el 35% sobre una ganancia nominal, es decir, a valores históricos, se va a exigir probablemente este impuesto entre el 5 y el 10%. El tema también pasa, Elizabeth, por cuestiones vinculadas al IVA, el impuesto a las ganancias, por supuesto, pero vinculadas al IVA, el impuesto a los ingresos brutos,
todos sabemos que está súper criticado y hay muchos cuestionamientos de este tributo, porque es un impuesto que se va acumulando en cada etapa y cuando se exporta un producto, se termina exportando impuesto incluido en el precio. Y esto es realmente pernicioso. Lo que pasa con ingresos brutos junto con un montón de impuestos es que acá hay una superposición, lo que decimos siempre, o sea, ingresos brutos es ponerle el nombre que quieras, pero también pagas ganancias, o sea, es todo lo mismo. Es como que te están cobrando lo que sentís como ciudadano ganancias con distintos nombres, que te lo cobra la provincia, te lo cobra la nación, y bueno, pero en definitiva todo esto tiene que ver, la renta. Sí, todo esto tiene que ver con el régimen de coparticipación, con la distribución de la prestación de servicios entre las distintas etapas, las distintas jurisdicciones, cuestión que se está conversando a nivel gobierno nacional y provinciales, tiene que ver con el escasísimo porcentual que hoy reciben las provincias, que es donde realmente se producen los ingresos, están recibiendo el 24% del total de la masa de recaudación, y esto justamente se quiere revertir y se está pensando en aplicar un IVA provincial. Vamos a ver cómo nos puede llegar con eso. ¿Sacar ingresos brutos? Quitar ingresos brutos y reemplazarlo por impuesto a las ventas como existe en Estados Unidos. El tema es que todo tiene que ver... ¿Están pensando en hacer eso? Sí, lo que pasa es que todo tiene que ver con la caja. ¿Cómo va a quedar la caja? ¿Cómo queda el déficit fiscal? Y claro, porque ya en algún momento alguien dijo que no iban a poder bajar impuestos. Este último mes se cumplió muy bien y se sobrecumplió la meta respecto del déficit fiscal. Estamos un poquito mejor, pero el tema es que hay algo que lo hemos hablado con vos más de una vez. Impuestos por las nubes, la recaudación baja, necesariamente. Hay un punto determinado hasta donde la gente está dispuesta a pagar. Hoy, vos fijate que la presión fiscal se habla del 37-38% del Producto Bruto Interno, pero los que pagamos sufrimos un 74% de exacción sobre los ingresos. Es cazar en el zoológico. En el circuito de los que pagan son siempre las mismas personas y siempre se la agarran con lo mismo, digamos. Siempre diría que no. En los últimos años ha habido muchos controles y han aparecido, y más ahora con el tema del blanqueo, nuevas bases de tributación para aplicarse. Sí, pero por ejemplo, vos sabés perfectamente, porque debes haber viajado, que en todas las avenidas, en todas las ciudades, ni que te cuento en los pueblos, la gente te da un papelito. Y salvo que vos le digas, dame el ticket, no te lo dan ni en la mercería, ni en la ferretería, en ningún lugar que no sea una cadena. Hay actividades claramente que no, pero digamos... En casi ningún negocio, de ninguna avenida. Yo lo que tengo para decirte... Esa gente, ¿alguna vez van a pensar en meterla adentro? Bueno, esperemos que sí. Te dan el ticket cuando quieren. Esperemos que sí. Bueno, en su momento una especie de PRODE, viste, que vos pedías la boleta y con esa boleta la ponías, digamos, la mandabas por correo a la FIP y podías participar en un sorteo. Pero los controles, por supuesto, y exigir el impuesto a todos requiere un cambio de la estructura tributaria inmediata, bajar las tasas, eliminar impuestos distorsivos, resolver el tema de la coparticipación y por sobre todas las cosas, me parece que es importantísimo la educación tributaria, ya te digo, para tener una cultura tributaria. Pero también para los que cobran impuestos. Pero es importante... Porque ellos no lo van a poder implementar si no salen a la calle. O sea, esto que yo te digo de cobrar a la gente en los bolichitos, no lo van a hacer en una planilla Excel. Estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que están previstas, pero yo lo que te digo es una cosa. Sí es importante aclarar que la ley de blanqueo tiene contenido una serie de reducciones tributarias como el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto que habría que derogarlo, eso es aparte. Pero tiene reducciones tributarias, han acomodado la cuestión de la venta de títulos públicos y acciones del exterior, porque si no se genera una distorsión, y las pymes. Y las pymes, la ley de pymes es bastante buena. A futuro, en la reforma tributaria, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Me estás diciendo que están analizando de hacer el impuesto a las ventas y sacar ingresos brutos? Es muy probable. ¿Qué más? Y es muy probable que el IVA, digamos, ingresos brutos también se reemplace de alguna manera, más que nada, con un IVA provincial. Sí. El tema de la revaluación por única vez del valor de las mercaderías, los bienes o los inmuebles, sí, a través de un impuesto especial también se va a hacer, creo que puede generar problemas. Sí. Hay que ver qué tasa ponen, se está hablando entre el 5 y el 10%. Y por supuesto me parece que hay que resolver, que eso no se habla mucho, los quebrantos que quedan a valor histórico, los saldos a favor que quedan a valor histórico, la plata que le corresponde al contribuyente hay que devolvérsela. Y aumentar la base imponible, ¿no? La cantidad de gente que paga impuestos, porque si no es cazar en el zoológico, como vos decís siempre, ¿no? Sí, Antes ser responsable inscrito era como un lujo.
y ahora parece una aguja en un pajar. Sí, no, es que realmente, ¿no? Totalmente. Decía, va a poder descargar el IVA y ahora no encontrás a nadie que te pueda dar el IVA IVA. si corresponde a la propia actividad que desarrolla, no a la vida privada, ¿no? Acá hay un mundo civil y tributario. El civil, cada uno tiene que, el IVA en algún lado tiene que frenar, ¿no? Y es costo. Lo que pasa es que tiene una alícuota muy alta. Hay mucho para conversar. Mucho para en otro programa. Y que todos pagan impuestos. Totalmente de acuerdo. Bueno, sí, absolutamente. Sí, porque, bueno, pero hablamos en otro programa. Gracias por haber estado acá, Santiago. Gracias a vos, Elizabeth. Después de la pausa, Andrés Napoli en estudios para hablar de cambio climático. Ya volvemos, no se vaya. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Aquí estamos en Dame el Poder, Andrés Napoli, abogado, gracias por venir. Es un tema que realmente se trató en el Congreso y se va a seguir tratando esta semana, que tiene que ver con la represa, que yo le vengo siguiendo el rastro, esta represa, Zepernik, Néstor Kirchner, en Santa Cruz, que van a inundar una parte que eran tierras de Baez. Y después, ¿de quién son? Bueno, no son de Baez. No son de Baez. Son de superficiarios que han sido sujetos de expropiación. Son dos represas que se van a realizar sobre el último río glaciario que tiene América, que corre libre desde la cordillera hacia el mar. ¿Quién compró esas tierras? En algunas partes las compró Lázaro Báez, pero en otras partes son de propietarios superficiarios que estuvieron en el Congreso la semana pasada exponiendo su situación y que nos han comentado, digamos, de la crisis que tienen sobre, digamos, ya no van a poder disponer de su tierra ni del acceso al agua. Lo que no se puede creer es que es para nada más que un 3-4% de energía, una termoeléctrica. Inundar todas esas tierras. O sea, ¿vale la pena? Y el miedo de que le haga daño al glaciar. Es lo que hemos dicho en el Congreso, lo venimos diciendo hace tiempo. Esto es, opciones de producir energía hay múltiples. Argentina tiene más de 100 represas hidroeléctricas, más de 20 no funcionan y muchas otras están por venir. La pregunta es dónde generar ese tipo de energía, dónde optar por la hidroenergía y cómo producir esa energía. En el caso de las represas del río Santa Cruz es producir energía a cualquier costo y con cualquier sacrificio. Es barrer con 170 sitios arqueológicos, terminar con una ave endémica que solo vive en la Argentina, solo vive en Santa Cruz, que es el macatoviano, y posiblemente afectar definitivamente al glaciar Perito Moreno, cosa que es patrimonio de la humanidad y sobre la cual no debería haber ni un 1% de duda que se vaya a afectar ese lugar. Hay un experto en glaciares que tiene una duda. Hay varios expertos en glaciares que han expuesto también en el Congreso de la Nación. ¿Qué hiciste? ¿Pusiste en el Congreso la semana pasada? Sí, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué está pasando, diríamos? Esto es un proceso que se inició se hizo una licitación, 3 licitaciones entre el 2012 y el 2015 y el último adjudicatario fueron dos empresas, la empresa Electroingeniería y la empresa Yesuba de China. Ninguna de las dos, la empresa Electroingeniería no ha hecho una represa nunca en su vida y tiene grandes problemas en la Argentina. Y la empresa Yesuba es una empresa china que ha hecho represas, pero que ha sido sancionada por el Banco Mundial por la mala gestión de su trabajo en las represas. Es decir, estamos en una situación muy compleja y con un acuerdo con China que yo creo que me parece es la única razón por la cual se ha decidido llevar adelante la represa. El cross default. Exactamente, por las cláusulas de cross default cruzado que China le impuso a la Argentina en una negociación absolutamente desigual entre países. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Muchos dicen que para asegurar que se hagan esas represas, aunque cuando el gobierno de Cristina no estuviera en el gobierno.
Y esto nos deja muchísimos interrogantes, sobre todo sabiendo que las represas hidroeléctricas, existen estudios ya hechos de la Universidad de Oxford que nos hablan de que las represas hidroeléctricas no se concretan nunca en los años que se tienen que concretar y siempre valen más del doble de lo que han sido presupuestadas. Un solo ejemplo, Yacyretá. ¿Y este jueves qué va a pasar en el Congreso? El Congreso tiene que empezar a revisar ahora. Esto ha sido un proceso de evaluación de impacto ambiental impuesto por la Corte Suprema de Justicia, que decidió suspender las obras, abrir un proceso de evaluación de impacto ambiental, porque el que había llevado la provincia era bochornoso, a niveles tal bochorno que la audiencia pública se hizo en la tarde anterior a que asumiera el nuevo gobernador y el nuevo presidente Macri, a las 4 de la tarde del 9 de diciembre de 2015. Ahí se hizo la audiencia pública. La Corte dijo, paremos con esto, hagamos un nuevo estudio de impacto ambiental y el Congreso haga la audiencia pública. Ahora los legisladores tienen la palabra, tienen que pronunciarse sobre esa audiencia pública, enviarle las explicaciones al juez y la justicia tomar su decisión. Pero el ministro dijo que se achicó y que no va a generar impacto, que está todo bien. Exactamente, el ministro dijo que se achicó, presentó un nuevo estudio muy cuestionado, un nuevo estudio hecho por el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación. Nosotros hemos dicho, ese estudio lo hace la misma persona que lo evalúa, con muchísimas falencias. Todas esas han sido registradas en la audiencia pública y hay muchísimas más. Vos sos docente de posgrado de Gestión Ambiental Metropolitana de la Facultad de Arquitectura, director ejecutivo de la Fundación Ambiental y Recursos Naturales. ¿Por qué estás haciendo esto? Nos parece que es, digamos, este es un tema emblemático para el país. Es decir, nosotros estamos librando si se quiere, esta batalla en buena manera, porque queremos discutir la matriz energética de la Argentina, pero queremos decir que la energía no se puede producir en cualquier lugar a cualquier costo. Tomemos en cuenta, este es el último río glaciario que tiene la Argentina. Es el río que navegó el Perito Moreno. Es un lugar emblemático. Ese lugar, lejos de convertirse en una represa, debería convertirse en un gran parque nacional. Y si vamos a la cuestión del trabajo, estas represas van a producir trabajo por un muy limitado corto de tiempo y no le van a dejar un solo megawatt ni a la provincia de Santa Cruz ni a la Patagonia. Todo para que lo consumamos nosotros en la capital federal. ¿Y cuáles son las consecuencias? El tremendo impacto va a quedar en la provincia. En la provincia de Santa Cruz. El jueves, bueno, ahora se decide, ¿pueden avanzar y bloquear esto desde el punto de vista legal o se va a hacer seguro esto? Esto nosotros estamos librando una disputa judicial. Nosotros tenemos muchísima fe puesta en que la justicia va a revisar todo el proceso, en que la justicia va a evaluar los estudios de impacto y que existen muchas más instancias y muchas más opciones para llevar adelante este proyecto. No es la única posibilidad generar una represa hidroeléctrica. Podemos trabajar, ¿sabes también dónde? Invirtiendo esos 4.500 millones de dólares en generar otras fuentes de energías renovables y en trabajar en eficiencia energética. ¿Cuántos equipos de eficiencia energética podríamos poner en la Argentina? Esa es la gran diferencia que hacen los países desarrollados. Los países desarrollados no es que consumen menos energía, son mucho más eficientes. ¿Cómo insertás todo esto en el cambio climático? ¿En qué situación está el mundo y está la Argentina? Argentina es un país que tiene, en términos relativos y a nivel de América Latina, elevados niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tiene una gran producción de esos gases a través del agro, ¿no? A través de lo que significa el crecimiento de la frontera agropecuaria, el cambio del uso del suelo. Pero Argentina tiene un gran compromiso a nivel internacional en avanzar con las cuestiones del cambio climático y para eso tiene que revisar también su matriz energética. Tenemos una matriz energética de base fósil muy grande y tenemos que ir incorporando cada vez más fuentes renovables. Nos parece que esta discusión hay que meterla dentro de ese esquema. Argentina tiene que proyectar su matriz energética 30 años y ahí es donde puede discutir las cuestiones del cambio climático. Bueno, en las energías renovables, la Argentina va a hacer inversiones, eólica, energía solar. Exactamente, eólica, solar, biomasa. Hay una gran cantidad, hay un menú importante, hay que irlo dejando crecer y hay que irlo desarrollando. Pero el punto es este, la pregunta es ¿dónde vamos a producir el mayor de los esfuerzos? Si el Estado es el gran promotor de las energías, si el Estado le pone 4.500 millones de dólares a una represa, no le va a poner lo mismo a las energías renovables. Entonces nosotros decimos que en algún lugar el Estado tiene que equilibrar y cuando hay este tipo de impactos y consecuencias, mucho más. A mí me había dicho un científico que las energías, la hidroeléctrica es renovable, no agota la fuente primaria, el agua después de ser utilizada es de vuelta al cauce del río, es limpia y no produce sustancias contaminantes de ningún tipo, inagotable, limpia y gratuita. O sea, bueno, eso también me lo dijo un científico. Es una definición de un científico que no ha leído la nueva ley de energías renovables. Es verdad, la ley de energías renovables, su artículo 3º establece las fuentes de energía renovable y dice las represas hidroeléctricas son fuentes renovables hasta 50 megawatts.
Acá cuando hablemos de represas hidroeléctricas, veamos si hablamos de mega represas o hablamos de pequeñas represas. Y veamos las consecuencias que tiene el mundo sobre las mega represas. La represa de Siete Gargantas en China, por ejemplo, la represa de Belo Monte en Brasil. Veamos cuáles son las grandes consecuencias. Si hablamos de energía hidroeléctrica, es renovable si son pequeñas fuentes de energía hidroeléctrica. Ah, esta es enorme. Esta es muy grande. Esta es muy grande. Esta va a producir 1.300 megawatts de potencia. Así que imaginémonos, esto no es una fuente renovable. ¿Y cuántas hectáreas se inundan? Se van a inundar 200 kilómetros de 2 lagos que se van a producir entre la represa Néstor Kirchner, que está más cerca de Calafate, que es la que se cuestiona. ¿Y las tierras las compraron sabiendo que se iban a hacer estas represas? Bueno, esas son las denuncias que hoy en día... Esas son las denuncias que hoy en día se dicen. Se dice que Lázaro Báez compró todo esto mucho antes de la licitación del año 2012, donde recordemos, quiero recordar las licitaciones. Lázaro Báez fue el primero que accedió a hacer también la represa. Era el que había comprado las tierras y el que iba a hacer la represa. Y el contrato que hoy existe lo firmó José López. Un tema para pensar. Todo dicho. El tema del cambio climático, ya para ir concluyendo, el primer contaminante es China y después Estados Unidos, que se retira del Acuerdo de París. Nosotros hablamos muy seguido de este tema. ¿Cómo lo ves? Y bueno, no tiene que llegar a 2 grados la temperatura, en fin. Exactamente. Hay que hacer un gran esfuerzo para que la temperatura no siga creciendo. Estados Unidos es un gran jugador en la cuestión mundial de cambio climático, pero Estados Unidos tiene una política hoy en día para todo el mundo casi inexplicable, ya revertida hacia el interior de su país. Y lo que ha hecho Trump en este sentido es cumplir con las promesas de campaña. Él le dijo a la industria del carbón, que había sido fuertemente sesgada en los Estados Unidos, van a volver a trabajar. Lo primero que hizo fue liberarle todos los permisos, les permite contaminar los acuíferos sin limitaciones a la empresa del carbón y ahora produce esta comunicación a nivel internacional. Pero ese es un dato importante, pero no se puede salir del Acuerdo de París en menos de 4 años y la reacción del mundo ha sido muy buena. Es decir, toda la comunidad europea, todo el mundo ha ratificado el Acuerdo de París, inclusive adentro de los Estados Unidos está muy fracturado, tanto en su propio gabinete como en la cuestión de los alcaldes y en distintos lugares del mundo. Vale decir que esta película hay que mirarla como película y yo creo que el episodio Trump va a tener que ser superado y esto va a salir fortalecida la lucha contra el cambio climático, por lo menos en términos políticos. Yo creo que en términos políticos sí. ¿La temperatura no puede llegar a 2 grados en cuánto tiempo? No debería llegar a 2 grados en los próximos años. Es decir, ahora este año se va a producir el informe del panel internacional intergubernamental de cambio climático y vamos a ver cuáles son las evaluaciones que surgen ahí y tendremos los resultados. ¿Se desprendió en el sur, en la Antártida? Sí, se dice que son desprendimientos habituales. Eso se está diciendo en estos días. Ajá. Eso también lo va a tomar en consideración. ¿No es como para asustarse? Bueno, todo uno debería tomar, uno tiene que tomar alertas. Hay que escuchar también a los científicos que están diciendo que puede llegar a ser una situación común o corriente. Vamos a ver, la verdad no es mi, yo simplemente soy un lector en este sentido y me voy a guiar por lo que diga el panel intergubernamental de cambio climático. ¿Qué hace la Fundación Ambiente y Recursos Naturales? Es una organización que trabaja ya hace más de 30 años, estuvo en su momento dirigida por un constitucionalista muy conocido que es Daniel Sapsay. Y nosotros es uno de nuestros referentes, Daniel. Nosotros trabajamos en todo lo que significa fortalecer la agenda ambiental en la Argentina, pero fundamentalmente a nivel institucional. En la medida que el Estado, las instituciones no adopten lo que el artículo 41 de la Constitución plantea, que es el desarrollo sostenible, va a ser difícil que podamos hacer de esto grandes cambios. ¿Cómo ves este país? Y por último, con respecto al tema de las energías y del cambio climático. A este gobierno, en realidad. El gobierno tiene un modelo bastante definido, ¿no? Y está bastante huérfano de conseguir inversiones. La pregunta que nos hacemos, y esto para ser sintéticos, es ¿estamos a favor de conseguir inversiones, pero que no sea a cualquier costo, que no sea a cualquier sacrificio? Creo que tenemos que defender todo lo que significan nuestros recursos naturales y sobre todo la calidad de vida de la población y no sacrificar indefinidamente cuestiones que no vamos a poder recuperar. Entonces, si vamos a pedir inversiones que sean productivas y que además tengamos la posibilidad de mantener nuestra autonomía. Yo te agradezco mucho que hayas estado acá, Andrés, y nos volvemos a encontrar en otro momento, sobre todo ver después qué pasa con esto de la represa del sur y con la evolución del cambio climático, que ya se hace notar acá en la Argentina. Ya hablé el otro día con otro referente, hay sequías, hay inundaciones y se está haciendo notar. Sí. Gracias por haber venido. Gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí, leo todos los mensajes, ahí está la página, lo pueden ver en YouTube. Pásenla bien. Chao.